Buenas tardes muchachos, espero que estén bien en la tarde de hoy. Hoy veremos todo el tema de temperaturas. Les mostraré los elementos y les daré una explicación de cada uno. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Los instrumentos de temperatura se clasifican dependiendo el fenómeno que utilizan para medir la temperatura. Entre los diferentes tipos de elementos de medición encontramos los que usan variaciones en volumen o en estado, los que usan variación de resistencia, ya sean conductores y semiconductores, los que usan voltaje, creado entre dos metales distintos, los que usan la medición de la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo, y los que usan otros fenómenos para hacer esta medición. Antes de pasar a ver los elementos, les presentaré las unidades de temperatura, que estoy segura de que ya los conocen, por lo que pasaremos por ellos brevemente. Esas unidades son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Celsius o centígrados utiliza los puntos de congelación y de ebullición del agua como referencia, asignándoles respectivamente 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Kelvin utiliza las mismas divisiones o intervalos que grados Celsius, pero este usa el cero absoluto como referencia. Kelvin es la unidad básica del sistema internacional. Celsius todavía es aceptado dentro del sistema internacional porque usa los mismos intervalos, pero la base siempre va a ser Kelvin. Y luego tenemos a Fahrenheit. Para la referencia de cero se utilizó la temperatura medida en el invierno de esta ciudad de Polonia, Danzig, que era un invierno especialmente fuerte, y la referencia de los 100 grados se ubicó aproximadamente a la temperatura del cuerpo humano. El problema es que el señor Fahrenheit ese día tenía fiebre. No me estoy inventando nada, la historia dice que pasó así. Ahora veamos los elementos de mediciones y empezaremos con los del tipo variación de volumen, entre los que encontramos primero el termómetro de vidrio, que consiste en una ampolla de vidrio con un tubo capilar que contiene un material que se expande al calentarse. Utiliza los siguientes materiales: mercurio, que mide entre menos 35 a 280 grados centígrados, mercurio, pero esta vez con gas en el tubo capilar, en el que la temperatura máxima se expande hasta los 450 grados centígrados, pentano de menos 200 a 20 grados centígrados, alcohol de menos 110 hasta 50 grados centígrados y tolueno de menos 70 a 100 grados centígrados. Con el termómetro bimetálico se utiliza como principio de funcionamiento la diferencia entre el coeficiente de dilatación entre dos metales diferentes. Eso hace que el metal se curve con una variación de temperatura. Suele usarse como termómetro de cocina. Los materiales de los metales usados incluyen aleaciones como monel, níquel-cobre, acero, hierro-carbono, latón, cobre-zinc, ferro-níquel, hierro-níquel, e invar, hierro, níquel y manganeso. Los termómetros de cocina también usan la dilatación de gas para determinar la temperatura. El campo de medida de estos elementos es entre menos 200 a 500 grados centígrados. Y con los termómetros de bulbo y capilar, tenemos que consisten en un tubo conectado por un capilar hasta una espiral. Esa espiral se desenrolla cuando el elemento en el tubo se expande, lo que indica la temperatura. Es básicamente un tubo Bourdon, pero utilizado en este caso para la medición de temperatura. Estos elementos se clasifican dependiendo del elemento en el tubo. Los clase 1 utilizan líquido, sea alcohol o éter, clase 2 utiliza vapor, clase 3 utiliza gas y clase 4 utiliza mercurio. La dilatación del elemento es proporcional a su temperatura. En algunos casos es necesario agregar un sistema para compensar las variaciones causadas por la temperatura ambiente. El campo de medición de estos elementos se encuentra entre 150 grados centígrados a 500 grados centígrados. Para la variación de resistencia contamos con las sondas de resistencia, que también son llamados RTD o detectores de temperatura resistivos. Consisten en un hilo conductor bobinado, aislado y protegido por un revestimiento de vidrio o de cerámica. La resistencia del conductor cambia con respecto a la temperatura. Si el cambio es lineal, se expresa de la siguiente manera: R sub t es igual a R sub 0 por 1 más alfa por t, donde R sub t es la resistencia en ohmios a una temperatura T,
R sub 0 es la resistencia a 0 grados centígrados y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia. Para estos elementos suelen usarse metales como platino, níquel y cobre, especialmente los dos primeros, los cuales cuentan con una alta resistividad, lo que aumenta la sensibilidad del aparato, una relación lineal entre temperatura y resistencia, y tienen más estabilidad y mayor rigidez. El cobre también se usa, pero tiene una menor resistividad. Sin embargo, se usa porque es más económico. El elemento se conecta a un puente Wheatstone mediante 2, 3 o 4 puntos de conexión llamados hilos. En el montaje de dos hilos, la resistencia, es decir, el elemento, hace las veces de la resistencia R4, que recordamos que es la resistencia a medir en los puentes de Wheatstone, a la cual se conecta mediante cables de conexión. Sin embargo, si estos cables de conexión son muy largos, estos cables pueden tener su propia resistencia e influir en la medida. El montaje de 3 hilos es el más común, porque este montaje compensa este error midiendo desde R3 la resistencia de los cables de conexión. La conexión de 4 hilos se utiliza para casos en los que será necesaria la máxima precisión, como en elementos de calibración. Los termistores son similares al anterior, con la excepción de que usan semiconductores en lugar de elementos conductores como medidores de temperatura. De esta manera pueden obtenerse variaciones más rápidas con cambios relativamente pequeños de temperatura. Se usan elementos encapsulados. En este caso, la resistencia está dada por R sub t igual a R sub 0 por exponencial elevado a B por 1 sobre t menos 1 sobre t sub 0, donde R sub t es la resistencia a la temperatura actual, la temperatura siendo t. R sub 0 es la resistencia a una temperatura de referencia, t sub 0, y B es la constante de temperatura. Los elementos que utilizan el voltaje entre dos metales distintos para medir la temperatura son conocidos como los termopares, que recordemos que ya los habíamos visto para la medición de presión. Esto se basa en un efecto presente al entrar en contacto dos metales diferentes, cuyas uniones se encuentran a distinta temperatura. Cuando esto sucede, una diferencia de potencial aparece y circula por los dos metales a través de la unión. La diferencia de potencial es muy pequeña, del orden de los milivoltios, pero es suficiente para realizar una medición de temperatura. Aquí suceden en realidad dos efectos diferentes. Primero, el efecto Peltier, que consiste en la liberación o absorción del calor al circular una corriente entre dos metales. Y segundo, el efecto Thomson, que es similar, pero aquí la circulación de la corriente se da por un gradiente de temperaturas, es decir, ambos metales tienen una temperatura diferente. Ambos efectos combinados producen este voltaje que se interpreta como un cambio de temperatura. Existen varios tipos. Tipo E, que tiene cromel constantan, tipo T, de cobre constantan, tipo J, de hierro constantan, tipo K, de cromel alumel, tipo R, de platino torio, y tipo S, de platino rodio. Estos se utilizan dependiendo su rango de temperaturas y los usos a los que pueden estar expuestos. Finalmente tenemos los elementos que utilizan la medición de la intensidad de la radiación emitida, llamados pirómetros de radiación. Estos se basan en la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad de la energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. Esta es la ecuación, W igual a la constante por T a la 4. Seguramente ya lo han visto en física 3. Aquí encontramos dos tipos de elementos. Primero, los pirómetros ópticos, que se basan en la desaparición del filamento de una lámpara al compararlo visualmente con la imagen del objeto enfocado. Estos solamente permiten medir la temperatura de objetos incandescentes. Y segundo, los pirómetros de radiación total, que cuentan con una termopila, que está compuesta de varios termopares, que convierten la radiación que leen en voltaje. Actúan de manera similar a un cuerpo negro. Recordemos que el cuerpo negro es un elemento capaz de absorber toda la radiación que incide sobre él. También esto lo vieron en física 3. Y otros elementos que solamente voy a mencionar son aquellos que utilizan la velocidad del sonido en un gas y aquellos que utilizan la frecuencia de resonancia en un cristal. Bueno, esto es todo para medición de temperatura. Solo nos queda faltando un tema dentro de las mediciones, que son las variables que englobamos dentro de otros, y que dentro de lo posible se darán completas la próxima clase.
tiene su quiz en Sabio, tienen el chat de Teams. Nos vemos muchachos y hasta luego.